Número 3 venimos a presentarle el tema, el cual es oscilaciones de un sistema masa-resorte, presentado por mi persona, Walter Quiroz, y el compañero José Julián Pinedo. Como introducción del tema, tenemos y conocemos que se explica un concepto de elasticidad y los distintos regímenes de deformación de un cuerpo, lineal o no lineal, plástico y su fractura, por así decirlo. Un sistema masa-resorte se refiere y presenta un modelo ideal para observar lo que es una elasticidad, siendo lineal, en lo cual se conoce que se aplica la segunda ley de Newton, que dice que se describe como una fuerza restauradora proporcional, que es proporcional al desplazamiento, la cual genera oscilaciones armónicas. Tenemos como objetivo calcular la constante de elasticidad del resorte con el método estático o lo que se conoce como la ley de Hooke y el dinámico. Tenemos como objetivo también la interpretación de la pendiente de las gráficas obtenidas en la práctica, el cual se realizaron en el salón del laboratorio en el aula de la universidad. Y como tercer objetivo tenemos lo que es comparar resultados y discutir conclusiones en grupo, que sería como en este caso con el compañero que fui con quien realicé la práctica. Siguiente. Bueno, a continuación vendré a explicar lo que es el marco teórico de la práctica. Como primero, conocemos lo que es un movimiento oscilatorio, el cual se define como aquel que se repite periódicamente. Por ejemplo, tenemos un péndulo, moléculas en redes cristalinas, resortes, que van y vienen, en el cual se repiten en un mismo proceso en cierto tiempo y cierta cantidad de veces. Tenemos lo que es un movimiento armónico simple, conocido brevemente como masa, que surge cuando una fuerza restauradora es proporcional al desplazamiento. O sea que con dicha fuerza se ve un desplazamiento al momento de aplicarla. También vamos a conocer lo que es la ley de Hooke, la cual dice que la deformación es proporcional a la fuerza aplicada dentro del límite elástico. O sea, que se evidencia o se nota una pequeña deformación al momento de dar la fuerza aplicada. Y también conocíamos un movimiento amortiguado, el cual describe oscilaciones cuya amplitud disminuye exponencialmente con el tiempo debido a la pérdida de energía. Esto quiere decir que a medida de que va pasando más oscilaciones, la cual tiene cuya amplitud va disminuyendo, porque con razón el tiempo va perdiendo energía la onda o el sistema y va perdiendo amplitud. Tenemos también lo que vienen siendo los materiales. En la práctica se usó un soporte en B, en el cual se armó el sistema de masa resorte y se utilizó una varilla de 100 centímetros y un resorte de distintas constantes, varias masas, teniendo entre estas masas de diversos pesos, el portamasa en el cual pues se tenían guardada la variedad de masas que utilizamos para realizar la práctica, y también se realizaron los procedimientos, el cual como primer procedimiento tenemos lo que es la preparación del área y la organización de los instrumentos, como lo es seleccionar detalladamente las masas que se van a utilizar, armar el soporte y tener listo el sistema para comenzar la práctica. Como segundo, la medición de las masas. Bueno, ya obteniendo las masas, algunos pesos se conocían, algunas masas se conocían, perdón, otras no se sabían exactamente y con una balanza logramos pues tomar la masa adecuada. Se seleccionaron tres resortes con distintas constantes elásticas, siendo unos más cortos o unos más largos que otros, y la fijación de cada resorte en la barra. Y así luego ya aplicamos la masa y registramos los datos que se realizaron en la práctica. Tenemos también como resultado, y aquí ya el compañero va a comenzar su explicación. Tenemos la primera tabla con gráfica incluida, lo que es una parte que es en la masa, el X que vendría siendo eh, la resultante de lo que es el estiramiento con dicha masa menos la longitud inicial que vendría siendo 0.6 metros, que se traduce en 6 centímetros. Donde en la primera masa, que es de 20 gramos, se dio un resultado de 0.03 metros. La segunda, de 40 gramos, dio un resultado de 0.055 metros.
En la tercera dio una de 0.09 metros, la que es de 60, la cuarta que es de 80 gramos dio un resultado 0.12 metros y en la última que es de 100 gramos un resultado de 165 metros. En la tercera parte, que es W, vendría siendo lo que es el peso, expresado en Newton, viene dando en la primera de 0.926 Newton, la segunda 0.3924 Newton, la tercera de 0.5886 Newton, la cuarta de 7.848 Newton y la tercera de 981 Newton, que se puede traducir en 9.810 Newton. En la gráfica lo que es una comparación o una combinación de lo que es en el eje de las Y, la parte del peso, y en el eje de las Y la parte del peso. Y con ayuda de la máquina de Excel podemos tener lo que es la K, que vendría siendo la pendiente que nos dio 5.82. La siguiente. Bueno, en estas tablas lo que es un experimento diferente, que es obtener un tiempo periodo en un determinado de 20 oscilaciones con cada peso. En la primera que es de 20 gramos, nos dio un periodo de oscilación de entre 8.36 segundos para pasar al t al cuadrado, que vendría a ser el periodo al cuadrado, que nos dio un promedio de 69.99 segundos. Con la parte siguiente, que vendría siendo el X máximo, nos dio un promedio de 0.0746 metros y su posición de equilibrio, que viene siendo 0.075 metros. Ahí se observar lo que es la variación del periodo en los diferentes intentos que hicimos y igualmente en el periodo al cuadrado. En la siguiente masa, que es la de 40 gramos, nos dio un promedio de periodo de 11.12 segundos. En el periodo al cuadrado nos dio un promedio de 123.65 segundos y un X máximo en periodo de 0.08744 segundos. Metros, que digo. Y en su posición de equilibrio nos viene dando 0.0875 metros. En la siguiente parte, que viene siendo la masa de 60 gramos, nos dio un promedio de 12.53 segundos con un t al cuadrado dándonos 157.15 segundos para un X máximo promedio de 1045 segundos, metros, con una posición de equilibrio en 0.105, que vendría traduciéndose más que todo en 0.1050, para que nos entendamos. Y en la siguiente prueba, que fueron las de 80 gramos, no tuvo un promedio de 14.46 segundos, un promedio al cuadrado, un periodo al cuadrado de 209, 0.9 segundos y un X máximo de 1155 metros, o bien siendo 0.11 metros. En la posición de equilibrio nos dio un 0.12 metros. En la siguiente, que es la de 100 gramos, nos dio un promedio aproximado de 16.21 segundos, un t cuadrado de 262.9 segundos y un X máximo de 1423 metros, 0.1423 metros. Y en la posición de equilibrio X máximo, ya hablo ya. En la de 100 gramos nos dio un t promedio de 16.21 segundos, un t al cuadrado promedio de 262.97 segundos y un X máximo de 0.1423 metros para una posición de equilibrio de 0.1425 metros. En el análisis de los resultados nos dio en el primer experimento
se encontró una dinámica de las oscilaciones de los resultados mostrando que el periodo de oscilaciones T aumenta a medida que la masa colgada en el resorte se incrementa. Esta relación es directamente proporcional al cuadro periodo T cuadrado y la masa M, que viene y la masa, lo que concuerda con la teoría del movimiento armónico. En el segundo experimento, donde se aplicó la ley de Hooke, que la fuerza que viene siendo el peso de la masa es directamente proporcional al desplazamiento del resorte. La representación gráfica de estos datos mostrados en la línea recta y la pendiente lineal que se utilizó para calcular la constante de elasticidad del resorte de K en un valor de 5.82 Nm. Para concluir, se vio que la unión de los resultados de ambos experimentos proporciona una compresión completa del sistema, el valor de K, obteniendo en el segundo experimento la propiedad, que es la propiedad indiscreta del resorte, que explica por qué el periodo de oscilación cambia con masa en el primer experimento. La esencia de ambos estudios valida mutuamente, confirmado que la ley de Hooke y el movimiento armónico simple son los principios fundamentales que describen la presión y el comportamiento del sistema de masa resorte. Muchas gracias.